Bueno, Fernando Iglesias, Marcelo Belmáger, a los dos, gracias por estar aquí. No. Marcelo, este dato sobre Bocio, ¿no? Esta reacción de Bocio, dice, bueno, si le dábamos casi 31 millones de pesos a 678, pero yo no tenía nada que ver, me lo pedían. Creo que Bocio ocupa el papel de los delincuentes arrepentidos, que vale la pena escuchar las verdades que dicen, sin olvidar que sigue siendo un delincuente. Claro. Es una persona que robó durante el kirchnerismo, que dispuso de los fondos públicos sin ninguna racionalidad, cimentó su carrera junto a los peores ladrones que ha sufrido la democracia argentina, y ahora, afortunadamente, sin dejar de participar de ese robo mayúsculo al erario, dice la verdad. Ahora, ¿no te parece, Marcelo, que tenemos que cerrar la grieta? Por supuesto. Se comenzó a cerrar con la partida de los Kirchner, pero cerrar la grieta no significa acallar las verdades. Por ejemplo, ahora estoy participando involuntariamente de una polémica que te va a interesar mucho, porque encontré en el Parque de la Memoria que hay un cartel, por ejemplo, que dice: aquí viven genocidas, y figura Carlos Vladimiro Corach como genocida, Bernardo Neustadt como genocida, en un Parque de la Memoria, una adulteración completa de la historia. Otro cartel que dice: el nunca más acalla que la sociedad apoyó a las organizaciones armadas y después se lavó las manos. Entonces yo señalé lo disparatado de esos carteles y lo nocivo para el recordatorio de lo que realmente ocurrió, es decir, la masacre que cometió la Junta Militar, las violaciones, las desapariciones y también el juicio a las juntas, es decir, la gesta democrática de Alfonsín. Ahora me sale a contestar una curadora de arte, una señora Malosetti, que dice que yo no puedo discutir con esos carteles porque están hechos por artistas. Yo digo que esos carteles fueron implantados durante la égida kirchnerista. Me dice, no, los artistas fueron seleccionados en el 1999. Entonces yo le señalo que uno de los carteles hace referencia a un código contravencional de 2004. Qué extraño que los artistas pueden avisorar el futuro desde el 99, si el cartel hace referencia... Los artistas... Ahora, si yo me callo eso, no estoy cerrando la grieta. Estoy permitiendo que permanezca infectada. Para cerrar la grieta hay que decir la verdad, hay que señalar a los que robaron, pero no hay que perseguir a quienes los apoyaron políticamente sin participar del delito. No hay que perseguir con carteles o escupiendo fotos o llamando a niños a arrojarles tomates podridos, ni a los que participaron, porque estoy en contra de todo tipo de escrache, pero muchísimo menos a quienes de buena voluntad o no, pero sin cometer ningún ilícito, los apoyaron. Fernando, el tema de la grieta, ¿crees que se puede cerrar? Porque todos dicen hay que cerrar la grieta. Mira, me parece la pregunta que hace... ¿Cómo? Hay muchos malentendidos alrededor del tema. Primero, se confunde la grieta con el debate político y con el debate político fuerte. No digas eso o no te pongas ahí, no, porque hay que cerrar la grieta. Bueno, en todos los países en donde no existe la grieta hay un debate político y un debate político fuerte. No es que en Estados Unidos los republicanos y los demócratas en plena campaña se tiran rosas. Entonces, eso es no entender, es confundir lo que forma parte de una democracia, el debate político, con la grieta. Y también hay otra cosa que es muy extraña. También hay una idea que se ha divulgado, que se ha difundido mucho, que es que la Argentina es víctima de sus desuniones, y solamente de su desunión. Ahora, la Argentina es víctima también de sus delirios de unanimidad, como diría el maestro Sebrelli, ¿no? De las veces que los argentinos se columnaron o no se encolumnamos 80-90% de la sociedad detrás de proyectos delirantes. Porque acá en los 70 se venía la revolución socialista, ¿no? Y 80% de la Argentina apoyaba y que venía la revolución socialista. 2 años después había que liquidar a todos como fuera, y el 80% de la sociedad también. Y estuvimos, o sea, el 80% de la sociedad argentina estuvo atrás de la locura de Malvinas con Galtieri. El 80% era lo que le daba las encuestas a la convertibilidad 2 meses antes que estallara. Es decir, la Argentina no solo ha sido víctima de su desunión, sino de su unión detrás de objetivos deleznables. Y el kirchnerismo es un ejemplo perfecto de esto. Entonces, cerrar la grieta no es ni suprimir el debate, ni pensar que todos tenemos que estar juntos y tirar para el mismo lado, una frase que no se entiende, que no comprende lo que es una sociedad pluralista. Porque ¿para qué lado vamos a tirar?
Porque si yo le pregunto a alguien que diga, tiremos todos para el mismo lado, bueno, ok, ¿los últimos 12 años fueron buenos o fueron malos? Porque para los que les parece que fueron buenos, dicen que hay que tirar para ese lado, y yo creo que hay que tirar para otro. Entonces, en una sociedad pluralista, cada cual presenta... El centro para mí de cerrar la grieta es muy sencillo. Es tomar lo que respetan las sociedades que no tienen grieta, que es respeto a la ley, respeto a la Constitución, debate político fuerte, y apertura mental para entender el propio pasado y la capacidad de discutirlo y de reverlo. Marcelo, vos cuando hablabas me hiciste acordar a un lema que era memoria, verdad y justicia. Aplicarlo también al tema de la grieta y de lo que pasaron los últimos años. Sí, sin juzgar los delitos que se cometieron, se va a ensanchar la grieta entre los inocentes y los culpables, porque los culpables van a seguir impunes. Una manera de cerrar la grieta es juzgar a los culpables de cometer delitos y, nuevamente, decir la verdad. En el Parque de la Memoria, concretamente, es imprescindible un Parque de la Memoria. Es imprescindible recordar lo que ocurrió durante la dictadura de Videla, todos los delitos cometidos de lesa humanidad por los militares de la dictadura. Pero no se puede negar los crímenes de Montoneros, como si eso de algún modo opacara el recuerdo de lo que fue la dictadura Videla, o negar la figura de Alfonsín y ensalzar. Por ejemplo, hay una muestra que se llama 30 años de democracia, que después de defenestrar a todos los gobiernos democráticos anteriores, terminó diciendo que cuando llegó Kirchner, por primera vez se implantó la justicia social, el mercado interno y los derechos humanos, en consonancia con aquel discurso de Kirchner en el ECUNI, negando el juicio a las juntas. Eso en realidad profundiza la grieta. La inventaron divide ellos. entre buenos y malos, ¿no? No, porque además la grieta es ¿de dónde surge? Surge de que un partido en el poder se considera la totalidad. Eso es la vía al totalitarismo que viene de esta idea. Es decir, no la elementariedad democrática que un partido accede al poder, ejerce el gobierno, lo ejerce en beneficio o con intención de beneficiar a toda la población, sino que un determinado sector político es el predestinado por el pueblo, por la historia, la representación completa de la patria, y todos los que no están en eso son la antipatria, son los buitres, son los cipayos, etc. Ahí nace la grieta. ¿Ves hoy al cristinismo? Porque ni siquiera... El club del helicóptero. El cristianismo es el club del helicóptero. O sea, tienen todas las esperanzas puestas en que Macri sea de la Rúa. Yo creo, me asombra ahí una de las cosas que dijo acá el compañero de Barrio Nuevo, de la falta de política. Yo creo que en ese sentido, todo lo contrario. Me parece que el gobierno se está manejando con una extraordinaria sensibilidad política. Y lo primero que ha comprendido Macri desde que asumió el poder es que la figura de la Rúa y del helicóptero iban a estar rondando alrededor de él, y que se necesitaba un presidente que, aún a riesgo de cometer errores o de jugar en el límite dentro de la ley, pero en el límite, se necesitaba audacia y convencimiento. Y me parece que lo han hecho muy bien hasta ahora. Pero ¿no hay en el gobierno también un deseo de algunos funcionarios de cerrar esa grieta, de olvidar el pasado? Acá no ha pasado nada, ¿te acordás? Te lo pregunto por ese debate que hubo en el gobierno sobre cómo debía ser el mensaje de apertura del año parlamentario. Puede ser. Lo importante es que Macri realmente hizo un discurso que a mí me parece que fue muy bueno, y que dedicó un tiempo suficiente, no a simplemente, porque es cierto, hay una parte que es cierta de este discurso. La Argentina es un país orientado al pasado. Esto viene del revisionismo. Es decir, la Argentina era exitosa cuando estaba orientada al mundo y al futuro. El revisionismo, ya por los años 20, entra y pone sobre el tapete político del debate las categorías inversas. No el mundo, sino la nación. No el futuro, sino el pasado. Y todavía estamos ahí. Eso es cierto. La Argentina vive obsesionado por un pasado, y un pasado de fracaso. Es cierto que hay que mirar el futuro, pero me parece que la forma de hacerlo es la que usó Macri. Me parece que lo hizo muy bien. Hizo un balance y dijo cómo pensaba él que había que salir de ahí. Les quería preguntar sobre el rol de Lilita Carrió. Ha marcado diferencia en el tema de las mineras, y le preguntamos, no nos contestó ahí nada Barrio Nuevo, la definición que ha hecho sobre Angelici y la justicia. Prefiero no hablar de la doctora Carrió. Sigue teniendo toda mi estima por la valentía de siempre, el coraje y el rol que ha jugado siempre en la política argentina. ¿Vos crees que se portó mal con vos?
Quizás. Pero ¿y de esto que ha dicho de Angelici? No opino sobre temas relacionados con la doctora Carrió. ¿Vos? No la escuché sobre Angelici, sí me pareció muy valioso lo que aportó sobre que ella sabe que vinieron comandos iraníes a participar de la muerte, del asesinato del fiscal Nisman en Buquebús. Me parece muy valioso y muy creíble. Y creo que es importante cómo la doctora Carrió, estando en desacuerdo con el gobierno, permanece como aliada, se le permite su diferencia y que eso hay que mantenerlo. Quiero recordar algo ahora que tantos kirchneristas están rasgando las vestiduras por los movimientos periodísticos, periodistas que salen de cobrar del Estado para pasar nuevamente a la empresa privada, de donde nunca se debieron haber movido. Un suceso que yo recuerdo muy particularmente, que fue cuando Juan Micheli le preguntó a Larroque por qué usaban pecheras de la Cámpora para repartir donaciones en las inundaciones. Una pregunta de muy fácil respuesta que yo le hubiera dicho a Larroque lo que tenía que responder, porque así nos organizamos nosotros. Era muy sencilla la respuesta y no hubiera tenido nada de indecoroso. Se puso a gritar, a amenazarlo, pero hubo algo mucho más grave. Sus colegas de Canal 7 lo defenestraron. La propia conductora, ¿te acordás? Lo presionaron hasta que lo expulsaron del canal. Tremendo. Fue una lapidación pública repugnante. Yo no recuerdo del 83 a la fecha, en mi oficio, que haya habido semejante lapidación de un colega de un mismo medio con esos términos tan bestiales y antisindicales y que negaban cualquier tipo de solidaridad entre trabajadores. Eso no puede volver a ocurrir. Nos dieron la pauta de lo que no tiene que volver a ocurrir. Otro caso, el de Julio Nudler, en Página 12. Página 12. Tuvo la osadía de querer escribir una nota sobre un caso de corrupción kirchnerista. Su propio colega, una de las plumas más importantes del diario, lo acusó de estar resentido por tener cáncer. Sí, fue terrible. Esas son las cosas que no tienen que volver a pasar en un gobierno democrático. Son cosas siniestras, lúmpenes, recursos de los más bajos fondos morales y éticos que no está ocurriendo, afortunadamente, en la actualidad en el oficialismo, donde puede haber una voz discordante como la de Carrió, que no sufra ni escraches, ni insultos, ni que se le acuse de haber participado de crímenes terribles, como hacía el kirchnerismo cada vez que alguien decía algo que apenas no le gustaba. Bueno, ya tenemos que cerrar. A los dos, muchísimas gracias. Ha sido un placer. Y yo estaba pensando, mientras te escuchaba, que unas declaraciones recientes de Sabatella que dijo que el discurso de Macri tiene violencia institucional. Bueno, estos muchachos son verdaderamente... Es decir, yo escuchaba recién, no voy a decir el nombre también, gente que dejó la provincia de Buenos Aires quebrada y que sale a dar consejos económicos sobre cómo salir de esto. Y dicen, no, porque no hay un plan antiinflacionario. Pero, a ver, tienen un déficit fiscal galopante, un empleo público desbordado, niveles de desocupación, 16 millones de argentinos sin trabajar, donde inflación que por las nubes, el país en default. Eso dejaron y dan consejos. Son notables los muchachos, ¿no? Lo mismo que parece la versión 2 de Kicillof, ¿no? Que diciendo, después de que cerró con Repsol, después de que cerró con el Club de Países, viene a darle consejo a Prat Gay. Gracias, a los dos han sido muy amables de estar. Nos despedimos. Nos despedimos. Hasta la próxima semana.